Seguimos camino de la República de los Tontos y de la tertulia. Hoy es un día con lluvias en el norte y en la parte de Baleares, en el Mediterráneo, pero centrados sobre todo en Mallorca, la Sierra de Tramuntana, y cuando hay alerta roja o amarilla en algunas comarcas. Eso tienen ustedes que comprobarlo. Pero esas aguas de septiembre que se te lleva la riada y no sabes cómo ha sido. Mucha precaución y recuerden que los coches no resguardan de las riadas. Las riadas arrastran a los coches y los que están en los coches suelen morir. O sea que esperen a que pase Navidad por lo menos, disfruten en la familia y luego tampoco lo hagan. Pero cuidado. Las temperaturas bajan ya, 28 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional 35 en Murcia y Málaga y la mínima 9 grados en Lugo. Bueno, vamos a tratar de explicar, aunque vamos a dedicar la tertulia a Argentina, la corrupción en Argentina, vamos a recordar que Argentina está en una situación dictatorial con algo tremendo, que es la censura previa impuesta la semana pasada por un juez corrupto a las órdenes de Karina Milei. Además, la ministra del Interior, Patricia Bullrich, de Seguridad le llaman allí, que ha hecho una extraordinaria tarea y sobre todo Petovelo, acabando con la corrupción, la violencia en las calles y además con la corrupción de los sindicatos que controlaban las pagas, etcétera. Bueno, pues ha dicho Patricia Bullrich que ha pedido allanar la casa de los periodistas y la redacción de un pasquín, que es poca cosa, emiten streaming, una cosita cuando no hay dinero, y posiblemente detrás está Venezuela. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si es verdad lo que dicen los audios, en cuyo caso, y si fuera mentira, Karina podría ir al juez. Lo que no puede ser es que un juez corrupto, por orden de la familia Milei, instaure la censura previa en Argentina. O sea, lo que no ha conseguido Sánchez con Begoña, lo ha conseguido Milei con Karina. Que esta es la cuestión de fondo. Estas son las ideas de la libertad. Esta es la protección del AMPA instalada en la Casa Rosada. Bueno, todo esto lo tenemos que tratar. Pero ya digo, ahora va a empezar a ver con envidia a Milei, que creo que va a venir para el número de Vox, que nombra un número vagamente medieval. La verdad, que da espanto. Si apoyabas las ideas de la libertad, no puedes estar apoyando a este Milei. Si apoyas a este Milei, es que eres un imbécil o un gángster, o desde luego desprecias las ideas de la libertad. Las dos cosas no pueden ser. Bueno, pero ya digo que Sánchez mira con envidia a Milei, que es capaz de imponer la censura previa. ¿Qué más intenta él con Begoña y con la fontanera de sus crímenes financieros? Daniel. Sí, y tenemos que empezar por una noticia de última hora, Federico, y es que Pedro Sánchez intenta marcar la agenda en este inicio de semana y en menos de una hora, a las 9 en punto, desde Moncloa, va a realizar una declaración institucional sobre la guerra entre Israel y Hamás. Anunciará nuevas medidas contra el genocidio en Gaza, según ha comunicado textualmente. Todo el genocidio, no hay ningún genocidio, lo que hay es que continúan los rehenes y continúan matando a los judíos que puedan. Encabezado por la ETA, bueno, y por algún periodista incluso del Mundo que lo jalea, hoy abiertamente, o sea, los terroristas de la ETA apoyan a los terroristas de Hamás. Todo esto no es Israel, es que están apoyando a Hamás. No existe Palestina, existe la dictadura de Hamás en una porción de Palestina, que por cierto tenía Israel y en tiempos de Ariel Sharon, y devolvió. La atacaron, la tomó y devolvió. Esto para aclarar, no me extraña, pero si tienes a los comunistas diciendo hay que hacer más, y como él no tiene otra cosa que hacer, pues adelante. De hecho, la declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de que se aprueben mañana, en el Consejo de Ministros de mañana, que es una de las citas de esta semana. El Gobierno afronta desde luego una semana complicada en las Cortes, en los tribunales y en la calle. La fontanera socialista Leire Díez está citada hoy a las 11:30 en el Senado para rendir cuentas sobre sus maniobras destinadas a neutralizar
investigar los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. Hoy desvela El Mundo que ha estado en contacto con Koldo García para que la trama no salpicara a Santos Cerdán. El miércoles, coincidiendo con el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo, Begoña Gómez y su exasesora Cristina Álvarez van a declarar ante el juez Peinado por un delito de malversación. Ya el jueves se celebrará la diada a la que podrán acudir los diputados separatistas tras haberse desconvocado el Pleno. El Ejecutivo mantiene su ofensiva contra los jueces que investigan al entorno político y familiar del presidente, mientras la oposición pone el foco en los negocios de su suegro. Yo creo que en absoluto había ninguna referencia al presidente del Gobierno. La presidenta del Supremo y del Consejo hablaba de descalificaciones. Y en ningún momento el presidente del Gobierno descalificó a nadie. El presidente del Gobierno lo que hizo fue describir una realidad que es incontestable. Sánchez defendió un programa contra la prostitución en el Ayuntamiento de Madrid siendo concejal, al mismo tiempo que su mujer gestionaba los prostíbulos de su padre, del suegro de Pedro Sánchez. Cinismo con todas las letras. No nos merecemos un presidente del Gobierno que se haya enriquecido, que se haya beneficiado de el negocio de la prostitución de su familia. Bueno, que es que en una entrevista en el periódico del antiguamente llamado Pedro J, y ahora también, pero no es lo mismo, hay un tío que cuenta cómo le pagaba directamente en el Saunadán, donde era un prostíbulo de chaperos, de jóvenes, marroquíes. A lo mejor hay grabaciones, a lo mejor esos jóvenes declararon ante un juez de Marruecos, a lo mejor eso está en la notaría, y a lo mejor eso explica la rapidez con que Pedro Sánchez entró el Sahara. Hay vídeos que matan. Y no, como cuenta Entre ambas aguas en su libro, o adelanta, no a ella en traje de baño, en bikini o en ropa íntima, que bueno. No, los sobres de dinero para pagar a los chaperos menores de edad. Ahí debería estar centrado Tellado en lugar de hacer el Canelo en Barcelona. Válgame Dios, válgame Dios. Yo no sé qué tiene el agua de esa ciudad, nunca ha sido buena, es verdad. Pero es que todo objeto del PP sumergido en el miasma del círculo de la prensa barcelonesa, me da lo mismo La Vanguardia que el periódico, el círculo de economía o el círculo ecuestre, se convierte en un botarate cretinoide al servicio de los golpistas disimulados. Y no digo más. Pero hoy en Madrid, que hay unas obras de Padre y Señor mío, pues resulta que vuelven los niños al cole. Y había una sensación de inquietud teñida de pavor por lo que pudiera pasar. Vamos a acercarnos a la Castellana, donde hay una de esas obras. Luis Díaz, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Federico? Muy buenos días. Las obras que está realizando el Ayuntamiento de Madrid para transformar la ciudad, no solo aquí en Castellana, sino también en la zona de ventas y en la A5, prometen una temporada llena de atascos, tal y como ya advirtió el alcalde José Luis Martínez Almeida en el mes de junio. Hoy es el primer día, como bien dices, de vuelta a los colegios y a la normalidad. Por eso la situación del tráfico hasta ahora es complicada. En este momento están cortados los dos carriles centrales de este tramo del Paseo de la Castellana en la zona de las 5 Torres, en ambos sentidos, desde Sinesio Delgado hasta el nudo norte, por lo que todo el tráfico pasa ahora por superficie, dejando largas retenciones debido a los semáforos. Se mantienen, eso sí, abiertos los dos carriles en la vía de servicio lateral en sentido sur y 3 en sentido norte, unas obras que afecta a una zona ya de por sí normalmente congestionada. Precisamente aquí donde nos encontramos, lo que se pretende es soterrar el tramo del Paseo de la Castellana entre las 5 Torres y la colonia San Cristóbal para construir un parque de 70.000 metros cuadrados que será la antesala del futuro Madrid Nuevo Norte. Los conductores, ¿qué dicen? Bueno, pues que ven con buenos ojos estas obras si son para mejorar, pero piden más alternativas, ya que desde primera hora en este punto de la Castellana, entrando por el Hospital de la Paz, está haciendo un auténtico caos. Se nota un poquito que tenemos bastante más atasco estos últimos días, pero bueno. Hoy que empiezan los colegios, que se va a notar más, que habrá días que esté mejor porque según el tráfico, pero bueno, ya cuando llueva ni te cuento. Cuando quieren no se ponen de acuerdo, pero se han puesto de acuerdo para hacer obras en todas las entradas a la vez. Así que yo un trayecto de 30 minutos ya llevo 1 hora y 5 minutos. Vengo desde Alcalá de Henares y la verdad es que esto es horrible. Muy mal, muy mal. Tengo que salir mucho antes de casa, es una locura. No hay muchas posibilidades ni muchas opciones. Y luego es que si el transporte público funcionase en condiciones, pues claro, muchos dejaríamos el coche fuera, sobre todo los que vinimos de fuera.
Está previsto que las obras duren hasta 2027. Lo que está recomendando el Ayuntamiento de Madrid es el uso del transporte público. De hecho, precisamente hoy todos los autobuses y bicicletas públicas son gratuitas, además de contar con un refuerzo de las líneas de metro entre Castellana Norte y Conde de Casal, como es la línea 10. En el caso de que no tengan más remedio que coger el coche, hay itinerarios alternativos. El primero de ellos es el desvío hacia la M607. Se recomienda acceder desde esta carretera a la Castellana por la Avenida de la Ilustración y Monforte de Lemos o por la Avenida de Asturias y Plaza de Castilla. También desde Cuzco por las calles de Sor Ángela de la Cruz y Valle de Mena hasta la Avenida de la Ilustración. Lo que está claro, Federico, es que la vuelta a la rutina en un Madrid lleno de obras está siendo muy difícil. Les recomendamos que salgan con tiempo de sus casas, ya que a partir de hoy llegar a ciertos destinos de la capital va a ser una tarea complicada. Aún así, nosotros les seguiremos informando desde distintos puntos de la capital, todo ello a partir de las 10 de la mañana. Pues muchas gracias, Luis. Hay una recomendación que cabría hacer al alcalde encarecidamente. Si donde había 5 carriles hay 2, quite el puñetero carril bici, carril peatón y carril patinete, quítelos. Ese capricho de progres que no sé por qué, ahora que ya es padre y por lo tanto más responsable, quite los puñeteros carriles y que haya al menos 3 carriles, no 2 donde había 5, como no va a haber atascos. Y las obras hágalas sucesivamente, no todas a la vez. Vamos a creernos que realmente se va ante las próximas elecciones. Ni se le ocurra hasta devolver el dinero que les debe de multas a los madrileños. Que ahora nos chivamos, ¿eh? Y además el niño le va a pasar la cuenta. Papá dirá, ¿por qué hiciste eso? Y no tendrá respuesta. Bueno, vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Hoy viene a ser día de encuestas. Hay 2. Una de NCR para La Razón, que sitúa a la oposición en más de 200 escaños, y una en El País, que brilla en lo que mejor hace el diario de Prisa: coger los hechos por el asa que no quema. Titular de portada: Vox se dispara hasta su máximo a costa de un PP en retroceso. No dice sobre qué le pasa al PSOE. Habrá que esperar al sondeo del CIS para que Tezanos nos explique en cuánto aventaja Pedro Sánchez a Feijóo después de los incendios. Yo recurriría al ASCO que da ese periódico. Ayer entrevista a Mbappé. Y en portada hay un anuncio. Dice, Alonso me produjo buena impresión. Vas a la entrevista y dice, me ha producido una gran impresión. O sea, tiene un gran resultado la oposición, sí. Pues lo dejan un buen resultado para la oposición y el que venga atrás que arree. Estos son los socios los que hacen la propaganda de Tebas. Menuda gentuza. Así es. La ausencia de Feijóo en la apertura del año judicial tuvo su colofón estúpido en un tuit de Yolanda Díaz. Lo que ha hecho es gravísimo. Ha hackeado una institución clave, el Consejo General del Poder Judicial. Alguien que quiere gobernar no puede hacer lo que hizo ayer Feijóo. Pedro Tamendi, que está siempre muy atento, replicó: Pedro Sánchez lleva 7 años sin acudir. La Yoli en su planeta. Bueno, en lo mismo que la Yoli hay que decir que intervino también el gran portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pachi López. Sí. Oye, yo empiezo a pensar, como tiene la cabeza de madera, un día va a tener ahí termitas, ¿eh? Pero a veces tiene unos ojos más de, digamos, de poco inteligente, ¿verdad? Sí. Sí, que tiene una cara de tonto que echa para atrás. Para, por si acaso, es que esto es poco inteligente o no, pero bastante inteligente, sí. ¿No? Como el as. No, grandemente tonto. O sea. El mismo Otamendi traía a colación una vieja parida de Pablo Iglesias. En una democracia, cualquiera que tenga responsabilidades en política está sometido tanto a la crítica como al insulto. Argumento que no le valía en el momento presente, que, según su opinión, las víctimas son los suyos, según manifestaba en malas lenguas y peores cabezas, habría que decir. Esa normalización del insulto y de
de la violencia es el fascismo, y eso ya lo normalizan los propios portavoces del PP. Eso es lo que están haciendo con Pedro Sánchez, la destrucción personal de un individuo. Mira que se lo predije yo, ¿eh? Cuando me tropecé con él, me volvió Ariza, esto era un pago que yo tenía que hacer en especie yendo a las tertulias del Gato al Agua. Cuando era el Gato al Agua, ahora es un menino perdido. Y entonces estaba celebrando que le hicieran el escrache, palabrucho argentino, copiado de los kirchneristas, como todo lo de Podemos, sí. Entonces a Soraya Sáenz de Santa María, que había tenido un niño, tenía un niño de 1 año o menos, le montaban unos pollos monumentales. Sí, señor, frente a su casa. Y yo le dije, cuando tú tengas un hijo, entonces, y tengas una casa, cuando vayan a hacerte lo mismo, vamos a ver lo que te parece. Bueno, menos el ejército, todo para proteger a los marqueses de Galapagar. Efectivamente. Sí. Por no salir de Pablo Iglesias, Raúl Solís es un majadero de Podemos que ejerce de tertuliano en el canal de Iglesias. Este fin de semana intervenía en la polémica de Oriente Medio con una afirmación tajante. Cualquier acción violenta frente a una ocupación por parte de un Estado terrorista está justificada. César el Hombroso reproducía junto a la frase 2 fotografías. En una de ellas se veía a Shani Louk, una joven víctima del 7 de octubre. En la otra, Shani está herida en una furgoneta con la pierna quebrada, evidentemente, mientras 4 terroristas de Hamás se hacen fotos sobre ella empuñando sus armas. ¿Justifica esto, Raúl? Miguel Tellado había pronosticado un mal final para el gobierno de Sánchez. Este puede ser el último curso político de un gobierno agonizante. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido. Aquí se puede comprobar claramente que que una nota distintiva de nuestra izquierda es la incapacidad de comprensión lectora, su nula capacidad de interpretar las metáforas a las que sistemáticamente toman por lenguaje recto. El propio presidente del gobierno, primus inter pares, escribió: un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa, una apelación encubierta a la violencia, un cuestionamiento de la democracia, una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y que no tienen nada positivo que ofrecer. Fíjate que Josep Borrell, que parecía más listo y más leído, incurría en la misma estupidez. Borrell, cuidado con él. Sí, es que. Y 7 ministros de Sánchez detrás. ¿Quién nos lo iba a decir? José Fernández Torres comentaba: tendrían que haber dicho que van a levantar un muro, que es una metáfora mucho más progresista. Claro, ¿dónde va a parar? Mi querido Pedro Corral se fijaba en una frase antigua de Pedro Sánchez exaltando a Largo Caballero. Largo Caballero actuó como queremos actuar hoy nosotros y lo interpelaba: ¿se imagina, Pedro, que alguien interpretara sus palabras sobre Largo Caballero, que se propone actuar como en las checas y las masacres de Paracuellos? Es que esta es una cuestión de fondo, pero muy de fondo. O sea, aquí para fosa, Paracuellos. Eso es. Hijos de perra, que es que son unos hijos, pero de la perra de Satanás. Sí, señor. Pero vamos a ver, que la guerra la empezasteis vosotros, golpe de Estado contra la República en el 34. Robasteis las elecciones del 36. Las masacres de Asturias, empezasteis a matar curas y cristianos en Oviedo. Pero ¿de qué vais, sopayasos? Sí. No querréis saber la historia de España, claro, porque condena al PSOE como el peor agente mefítico y criminal que ha padecido España en el siglo XX y en el XXI. ¡Qué gentuza! Recuerdo yo una pieza informativa extraordinaria de Victoria Prego en El Mundo, en el que comentaba cómo la víspera de las excursiones a Paracuellos mandaban al alcalde un aviso para que pusiera a cavar fosas a los naturales del pueblo. Sí, señor. Y utilizaban además otra metáfora extraordinaria: mañana hay besugos frescos. Bueno, eso es. Y ayer, por ejemplo,
después de la gloriosa actuación de la selección española, que parece, no sé, como soñada. Es increíble, impresionante. A mí casi me pareció por demás. Bueno, pero tenía que estropear el macarra de Lamine Yamal. Van ganando 6-0 en una ciudad que decían que era talismán de la selección. Les está metiendo 0-6. Va a sacar una falta a Güler, que era el único que jugó, o lo intentó, Turquía, y se le pone delante el chulangano para no dejarle sacar. Y vas ganando 6-0. Ya lo ha dicho Juanma Rodríguez, el ego matará a este imbécil. Hace falta ser imbécil. Sí. No ser jugador, ser un macarra de tercera. Sí, mira, hay una cierta justicia poética porque los corresponsales de televisión española no hacían más que decir ahí va Lamine en busca de su gol, Pero hizo una buena retransmisión, hay que decirlo. Y cuando hizo eso Lamine dice, hombre, hay que saber ganar. Sí. Es lo mínimo. Sí, es verdad. Sí. Bueno, el arte de titular no se ha perdido en el periodismo español. Ernesto Ekaizer saludaba con estruendo. ¡Buenos días! Apreciarán esta información, os lo aseguro. Vamos a ver, Ekaizer, ¿de tú o de usted? ¿En qué quedamos? Y ya, luego, entrando en materia, se lanza al rescate del Peter Lorre de la Fiscalía, la víctima ante sus verdugos en la tragicomedia del Tribunal Supremo. Claro, la víctima era el rey. Eso es. La purria que asaltó en 3 ocasiones a los ciclistas de la Vuelta a España con banderas palestinas y que en Bilbao consiguió anular la etapa 3 kilómetros antes de la meta, 4, porque ayer uno de los manifestantes con bandera palestina tiró al suelo al corredor español Javi Romo y al belga Edward Plankaert. Mi admirada Roosevelt llamaba la atención sobre el tratamiento que le daba el país a este asunto. Siempre les cabe una visión alternativa. Tremendo titular. Los ciclistas Javier Romo y Edward Plankaert caen accidentalmente al tropezar con un manifestante pro-palestino en la Vuelta. Son irreductibles. ¡Qué bárbaros! Pedro Simón se está acreditando como el patrón en el periodismo de las causas perdidas. Aún no me había recuperado yo de la impresión que me produjo una columna suya de hace varios días en la que afirmaba que el terrorismo de Hamás era la consecuencia de los ataques de Israel a Palestina antes del 7 de octubre de 2023. Hoy se nos descuelga con una pieza inenarrable. Sostiene el hombre que era cuestión de tiempo que un menor magrebí ocupara las portadas de los periódicos por, presuntamente, haber violado a una joven española. Él, presuntamente menor. Ella, 14 años, presuntamente joven. Análogamente establece que también es cuestión de tiempo que un señor con bigote y gafas de culo de botella mate a su vecino. Solo hay un párrafo en la columna con el que estoy de acuerdo. Cita un estudio de la revista Intelligence. Por primera vez en la humanidad está bajando el cociente intelectual. Esto es, traduce, somos cada vez más tontos. Yo creo, añade, que también somos más hijos de puta. Pues mira, no le voy a discutir yo la veracidad de esto último. Bueno, yo tampoco le voy a quitar la razón. Él sabe de lo que habla. Lo que no sé es qué hace en un periódico que se supone, nadie lo diría leyendo este verano los editoriales en favor de Hamás, se supone que está contra el antisemitismo. Digo, se supone porque ya solo nos faltaba esto. Madre mía. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, si Dios quiere. ¿Que les duele algo? Aunque no estén en un atasco, o si está en un atasco más. Y Budol. Bueno, como viene Milei a lo de Vox, hay que mirar tranquiler, porque nos va a venir otra oleada de argentinos huyendo, si eso no se remedia, de la corrupción. Repito, en Argentina, para proteger a Karina Milei, se ha instaurado un juez corrupto, ha instaurado la censura previa. El sueño de Pedro Sánchez para Begoña. Pero bueno, tranquiler, por lo menos mientras tengamos a Ayuso,
se mantiene. A Ayuso y a la agencia negociadora del alquiler aquí en Madrid permite dormir a los propietarios mucho más tranquilos. Son ellos quienes se encargan de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar también completamente los alquileres, incluso en caso de impago. Van a ser quienes adelanten esa cuantía hasta que el propietario recupera su inmueble. Si quieren contratar el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler o quieren informarse, pueden llamar al teléfono de información 920 20 11, 920 20 11, que como siempre digo es un teléfono gratuito. Bueno, y hoy los oyentes tienen materia. Y tanto que la tienen. Tenemos tertulia especial sobre Argentina. Por supuesto, estamos abiertos a preguntas relacionadas con lo que ha sucedido en las elecciones en Buenos Aires. Especialmente hacemos un llamamiento a nuestros oyentes argentinos, los que están aquí y los que nos escuchan allá, sí, que también dirían ellos. Pero además esta semana es una semana clave en los tribunales y también en el Senado. Hoy es el turno de Leire Díez, va a comparecer en la comisión. Es la fontanera de tal. Del Partido Socialista. Sí. Bueno, pues hoy está citada en el Senado. No esperamos que diga gran cosa. Seguramente se acoja a ese derecho lo mismo a no... eructa algo. Como es muy burra, lo mismo hace una burrada. Porque esta gente le tuercen el aparejo y suelta coces, es así. Y tenemos otra cita importante. El miércoles será el turno de Begoña Gómez. Tendrá que sentarse de nuevo frente al juez Peinado. Y no sé qué opinan los oyentes. Si creen que vamos a sacar algo en claro de los testimonios de ambas, si es que hablan, si alguna de las dos dice algo. Han encontrado dos delincuentes, uno habitual, que han movido la campaña contra el juez Peinado. Efectivamente, lo publica hoy el diario El Confidencial. Sí, señor, he visto el anuncio. Uno de ellos es un conocido delincuente que presenta denuncias falsas. Eso es. Ese es el negocio. Para lucrarse. Ese es el negocio que alienta naturalmente el AMPA de los Sánchez Gómez. Relacionados con los ministerios del gobierno de Sánchez y con el Partido Socialista. Bueno, pues esperamos ya todos esos comentarios y preguntas en el 648 91 92 60 y les leemos, por supuesto, en @eslamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.